Bien, y vamos a empezar, obviamente con el estudio completo de una función, pero una función que en principio va a ser paramétrica, es decir, una función que va a tener un parámetro para determinar. Y luego, en función del parámetro que determinemos, me piden hacer el estudio completo de la función obtenida. Van a ver que después de hacer ese ejercicio incluso, les propuse aquí como extra un problema de optimización que fue puesto en ese mismo examen, porque este ejercicio que voy a hacer ahora fue puesto en un examen, como parte A, digamos, la parte A de ese bloque tenía primero determinar el parámetro de una función. Luego, una vez conseguido el valor del parámetro, hacer el estudio completo de la misma, y una parte B que no tenía, digamos, nada que ver con la parte A, que la podías hacer aunque no hubieras hecho la parte A, que era lo que yo llamo un problema de optimización, pero sumamente interesante. Así que también está puesto acá para tratar de explicar. No se olviden que después en la prueba semestral, obviamente esto va a ir de cabeza. Bueno, muy bien. Eh, la letra dice, me dan esta función del tipo logarítmico, con dos parámetros a determinar, el A y el B. Lo que sabemos de dato es que f de x tiene una asíntota oblicua de ecuación y igual x menos 1 para x tendiendo a más infinito. Ese es el único dato que me aporta la letra. ¿Tá? Esta sería la ecuación de la asíntota oblicua. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Si el único dato de que dispongo es la ecuación de la asíntota, bueno, recordemos cuál es la ecuación general de la asíntota oblicua, es y igual m por x más n. Entonces, en esa ecuación general, en el lugar de la m, en este caso hay un 1, y de la n, en este caso habría un menos 1. O sea, vos conocés el m y el n de la asíntota oblicua para el más infinito de esta función. Recordemos entonces cómo se calcula el m. El m era el límite de mi f de x sobre x. Así que recuerden acá que dividir la función entre x es lo mismo que multiplicar toda la función por 1 sobre x. Así que yo en lugar de escribir mediante un cociente, lo transformo en un producto. Así que este 1 sobre x va a multiplicar a cada término de nuestra función. De este modo te queda el a por x sobre x, el b sobre x, el 1 sobre x delante de todo este paquete. Bien, cambiemos la x por el valor de la tendencia. Acá se simplificaban las x, solo te daba a. Acá sería un número sobre infinito, 0. Un número sobre infinito es 0, y acá adentro que tenías una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, generada por cociente de polinomios, la voy a levantar por regla 2 y me voy a quedar con el término de mayor grado arriba y abajo. Al hacerlo, simplifican y entonces este logarimando estaría tendiendo a 1. Logaritmo de 1 es 0 y entonces 0 por 0, todo este término es 0. Así que te quedaba a más 0 más 0. Resultado a. Y si este es el m, como se calculaba el m de tu asíntota, vos fíjate que tenías como dato que el m era 1. Ergo, tengo el valor del A, que sería entonces 1. Me faltaría hallar el B. Piensen que lo otro que tienen de dato es el n de la asíntota oblicua. ¿Cómo se calcula el n, el término independiente de una asíntota oblicua? Bueno, la fórmula es f de x menos m por x. Ya cambié la m por 1 y el a, que lo tengo, también por 1. Acá se cancelan estos dos términos, me va a quedar solo esto. Voy a volver a cambiar x por el valor de la tendencia. Acá adentro sería un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios. Tomás x arriba, x abajo, simplificás, esto va a tender a 1 y logaritmo de 1 tenderá a 0.
Por lo tanto, B más 0 es B, y entonces esto, que es la N, la igualo al dato que tenemos. Y de ahí sacan el valor de la B. Vuelvo entonces a la expresión original, ahora ya cambiar el A por 1, el B por menos 1, y entonces esta era mi función de trabajo. ¿Está? Observen que si ustedes llegan a determinar mal el valor de los parámetros, obviamente esta otra parte, que es realizarle el estudio completo y representación gráfica, no les va a dar bien. ¿Está? Bueno, vamos a empezar entonces con los 14 pasos que mencionamos para el estudio completo de una función. El primer paso es el estudio del dominio, para lo cual te vas a preguntar, ¿esta función tiene algún problema de existencia? Sí. 2. Por un lado, un denominador, no importa que esté adentro de un logarimando, es un denominador al fin. ¿Dónde me va a dar problemas? Donde este denominador se haga 0. ¿Por qué? Porque si un denominador se hace 0, dividir por 0 no existe en matemática. Entonces vos vas a tomar ese denominador, vamos a ver cuándo se hace 0, o sea, le voy a determinar su raíz, y me da en 3. Bien. Pero también tengo el problema de que hay un logaritmo. Entonces, vamos a recordar que para que un logaritmo exista tenía que cumplir 3 requisitos. Logarimando positivo, base positiva, base distinta de 1. Por tratarse de un logaritmo neperiano, la base es e. Ergo, es positiva y es distinta de 1. Así que en lo único que te tenés que concentrar es pedirle a ese logarimando que sea positivo. Atención, en este caso el logarimando está entre barras de valor absoluto. Y las barras ya me dicen a mí que esa expresión nunca se hará negativa. Por consiguiente, por propiedad de tricotomía, una cantidad tiene 3 opciones de ser. El negativo, positivo, nulo. Negativo no es, porque lo tengo entre barras, así que esto queda descartado. Me quedaría la opción de que fuera positivo, que es la que me sirve, o de que fuera nulo, que es lo que tenés que descartar. Entonces, cuando tú tenés, repito, un logarimando entre barras, solamente vas a tener que atender a el hecho de que esto no puede hacerse 0. Y para que un valor absoluto se haga 0, quien tiene que hacer 0 es lo que está dentro. Pero cuando lo que está dentro es, como en este caso, un cociente, recuerden que para que un cociente se haga 0, quien tiene que hacerse 0 es el numerador. Y de ahí sacás que tu problema está en menos 3. Así que en definitiva yo tengo 2 problemas puntuales, uno en menos 3 y el otro en más 3. Repito, cuando el logarimando está entre barras, aparecen puntos de no existencia. Los intervalos de no existencia aparecen cuando vos no tenés un logarimando entre barras. Bien. Ya puedo ir haciendo mi croquis, voy a un par de ejes coordenados, eligen una escala, si quieren trabajar en papel cuadriculado lo hacen, y tenemos 2 asíntotas verticales por ahora para marcar, una por menos 3 y otra por más 3. Vayamos al punto de la paridad y la imparidad, con la cual pretendo determinar simetrías. ¿Puedo de antemano, antes de empezar mi cálculo, sospechar algo? Ojo, en este caso, tus puntos de no existencia son simétricos respecto al eje de la sí. Por lo tanto, no puedo descartar de antemano la opción de que exista una simetría axial con el eje de la sí como eje de simetría. Porque en principio, si la función es par, vos podrías llegar a poder doblarla por donde está el eje de la sí y se deberían de superponer las dos mitades. Si vos tenés un punto de no existencia en menos 3 y el otro en más 3, los problemas son simétricos. Entonces yo de antemano no puedo descartar que no vaya a ser par,
porque por ahora podría hacerlo. Bien, vamos al f de menos x. No es más que ir a la función original y donde hoy tenías una x, pondrás menos x. Todas las x se cambian por menos x. Cuando ustedes, fíjense que acá tenemos demasiados signos de menos dentro de este logarimando, ya habíamos dicho que podíamos hacer el artificio de sacar un menos 1 de factor arriba, común, y abajo también, entonces cambia el signo arriba y cambia el signo abajo. Y puedo trabajar con un logarimando que no arrastra tantos signos de menos. Obviamente cuando vos comparás esta expresión contra la f original, son distintas. Así que la conclusión que saco es que no es par, no es simétrica con respecto al eje de la sí, mi función. Para ver si es impar, con un centro de simetría en el origen, haces menos f de menos x, o sea, un menos delante de la expresión que obtuve en el renglón anterior. Y este signo de menos le va a cambiar el signo a cada término de este paquete. Cambia este y cambia el que va delante de todo el logaritmo. Y cuando yo comparo esto contra la f de partida, veo que son distintas. Por lo tanto, la función tampoco es impar. Recuerden que si ustedes dudan de si son iguales o no, lo que pueden hacer es tomar un valor cualquiera que pertenezca al dominio de esa función. Sugerencia, no elijas el 0, porque a veces puede ser un punto, digamos, que me conduzca a conclusiones erróneas. Y recuerden que si encuentran un punto del dominio donde ya las dos expresiones son distintas, vas a concluir que no es par o que no es impar. Muy bien, vayamos a la continuidad. En el punto de continuidad, recuerden que lo que ustedes hacen es estudiar el comportamiento de la función cuando me arrimo a esos dos problemas de existencia por ambos lados, o sea, calculan los límites laterales. Empecemos por menos 3 por derecha, copio la función, cambio la x por menos 3, acá esto te da menos 4, no importa en principio, es un número. Acá arriba te da 0, cuando hay una parte de la expresión que se anula, tú vas a estudiar solamente el signo del x más 3, vas a ver que si te arrimas al menos 3 por derecha era un 0 más, luego acá abajo sería menos 3, menos 6, 0 sobre cualquier cosa da 0, en definitiva al principio te daba 0 menos, pero las barras lo transforman en 0 más, y logaritmo de 0 más era menos infinito. Hacemos lo mismo con el menos 3 por izquierda, otra vez esto te da 0, pero ahora será un 0 menos, esto era un menos 6, 0 sobre cualquier cosa es 0, menos dividido menos es más, igual estaba entre barras, siempre era 0 más, y logaritmo de 0 más es menos infinito. Al otro límite lateral, que sería 3 por derecha, ahora quien se hace 0 es el de abajo. Acá me quedó cortado, el de abajo se estaría haciendo un 0 más, esto es un 6, un número sobre 0 da infinito, más dividido más en este caso era más infinito, igual las barras lo transformaban en más infinito, y logaritmo de más infinito era más infinito que quedó borrado acá. Esto era una constante que no iba a pesar frente al más infinito, y por eso este resultado global. Lo mismo cuando me tiendo a 3 por izquierda, porque entonces 3 por izquierda, esto será un 0 menos, arriba era un 6, 6 sobre 0 menos será menos infinito, pero las barras lo transformarán en más, y logaritmo de más infinito es más infinito. La constante frente al infinito no nos va a pesar. ¿tá? Y por supuesto todo esto lo van llevando a su par de ejes coordenados y lo van indicando ahí. Punto 4, ceros y signos. Fíjense que ustedes tienen una función que está dada como suma o resta de funciones de distinta especie. Podríamos hacer un ábacos, pero el dibujo de esto es muy sencillo, recta, pero el de esto poco menos que le tenés que hacer los 14 pasos para poder bosquejarlo. Entonces es demasiado el tiempo que perderíamos y decido postergar la determinación de ceros y signos al final, que implicaría llegar a ser solamente la parte del tanteo en un método de ábacos. Bien.
Vamos a punto 5, ramas infinitas. ¿Qué pasa cuando la x tiende a más infinito? Expresión polinómica, tendencia infinita, esto tiende a más infinito. Y acá era un infinito sobre infinito indeterminado, generado por cociente de polinomio, ya vimos que lo levantábamos aplicando regla 2, termina tendiendo a 1 y logaritmo de 1, 0. Entonces este 0 frente al infinito no va a pesar. Y aquí me va a volver a pasar lo mismo. Este paquete va a tender a 0, esto va a tender a menos infinito y menos infinito más 0 seguirá siendo menos infinito. Vayamos entonces a las asíntotas. Tabla de clasificación de asíntotas. Entro según lo que me dio la RIA. Ambas RIAs te dieron infinito, entonces vos vas a tener que calcular el M. Lo pueden hacer por separado, es decir, entrar a la tabla, recorrerla para el más infinito y salir, y luego volver a entrar y recorrerla para el menos infinito a ver qué es lo que sucede. Yo en este caso ya preví que me va a dar lo mismo, entonces estoy estudiando tanto para el más como para el menos infinito juntos. Entonces, acuérdense que la M era mi f de x sobre x. Dividir entre x es lo mismo que multiplicar por el inverso. Prefería anotarlo así. Hice la distributiva, generé estos términos. Bueno, acá simplifiqué y me dio 1. Acá es un número sobre infinito 0, un número sobre infinito 0, y esto era el logaritmo de 1, 0. Con lo cual te quedó 1 menos 0 más 0, total 1, y estoy en condiciones de chequear que me vaya dando coherente con el dato que yo tenía de la asíntota. Fíjense que yo la calculo como si no la tuviera de dato, porque así ya me va sirviendo para ir corroborando que lo que determiné es coherente. Si, llegado el momento, tú calculas la asíntota y te empieza a dar distinto de ese dato del cual habíamos partido, algo está mal, capaz que determiné mal los parámetros y vuelvo para atrás. Bueno, luego determiné el n, me tiene que dar el menos 1 que me dijeron, así que es mi f de x menos m por x, acá hay una simplificación, y bueno, llegué efectivamente al menos 1 que me dieron. Entonces, por ahora, aparentemente, las cosas me van cerrando. Son coherentes. No sé si están bien. Bien, vamos a nuestra derivada primera, o sea que es hacer la derivada de esta función. Obviamente, ante todo, si yo tuviera que leer esta expresión a alguien que no lo ve, esto sería una expresión que está dada como una suma de distintos términos. Para derivar una suma, tenemos que derivar cada término. Entonces, por eso hago la derivada de la x, la derivada del 1, la derivada de todo nuestro logaritmo. La derivada de la x es 1, la del 1 sería 0, por eso no lo puse, y esto que es logaritmo de u, recuerden que es 1 sobre u por u'. No me apuro, voy lento. Luego, el 1 lo copio, acá es como que transformo este 1 en fracción, acá tengo un cociente de 2 fracciones, la primera como está, multiplico por la segunda invertida, y acá me dispongo a derivar un cociente. Derivada del primero, 1, por el segundo, menos primero, derivada del segundo, segundo cuadrado. Acá van a poder hacer esta simplificación, opero en este numerador y en el denominador me va quedando un x más 3 por x menos 2. Luego reduzco a común denominador, esto dividido 1 es eso, por eso este 1 queda multiplicado por esto que está acá. En definitiva, acá te había quedado un menos 6 y el denominador común. Operé arriba, nunca abajo, y terminé teniendo esta expresión para la derivada primera. ¿Está? Siguiente paso, le voy a hacer ceros y signos, van a tomar el numerador, ecuación de segundo grado, 2 raíces, ¿haces báscara o despeje? ¿Tá? Sería más menos raíz cuadrada de 15, menos 3,87 y más 3,87, arranco a la derecha,
con el signo del término de mayor grado, porque es un numerador polinómico, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. Denominador con raíces evidentes en -3 y +3, y acá tenemos nuestro signo total. Zonas donde la derivada primera es positiva, función de partida crece, donde sea negativa decrece, y acá donde la derivada se anula y hubo un cambio de signo, tendré lo que yo llamo un extremo relativo. Así que en este caso evidencio un máximo de abscisa menos 3,87 y un mínimo de abscisa 3,87. Punto 9. Nos vamos a las coordenadas de los extremos relativos. ¿Qué es lo que va a suceder? Estas eran las X de esos extremos relativos. Me faltan las Y's para poder ubicarlos sobre un par de ejes coordenados. Entonces, el máximo tiene en el eje de las X este valor, en el eje de las Y tendrás que hacer F de ese valor. Ojo que esto es en la F de partida. Vas a ir ahí, vas a cambiar la X por este número y chequearás o corroborás que te da este valor. ¿Está? Y lo mismo con nuestro mínimo. Una pequeña aclaración. Recuerden que en estos puntos donde la derivada primera no existe, como la función de partida tampoco existía ahí, no tengo nada. Si en este punto de no existencia de la derivada primera la función original hubiera existido, entonces ahí tenía un punto singular. Bueno, derivada segunda. Volví a escribir la expresión de la derivada primera, obviamente la voy a leer como un cociente, y entonces empecé. Derivada del primero, que sería 2x, por el segundo, menos primero, la derivada del segundo, que es un producto, entonces es derivada del primero por el segundo, más primero por derivada del segundo, y abajo el segundo al cuadrado. Antes de ponerme, fíjense, acá adentro esto daba 2x, solo 2x, así que antes de ponerme a hacer cuentas vos tenías dos términos, algo en común entre ellos que pensé en sacar de factor común. Si yo saco el 2x de acá, dejo el producto de estos dos, viene un menos. Si yo saco el 2x de acá, solo este paréntesis que va a cambiar de signo porque tiene un menos delante, por eso quedó menos x2 más 15. Terminé de operar aquí, ordené todo lo que estaba dentro de esta expresión y esto es la expresión de la derivada segunda, a la cual le tengo que hacer ceros y signos. ¡Ojo! La raíz de esto es 0, porque si yo igualo el 12x a 0 y despejo x, el 12 que multiplica pasa dividiendo y 0 sobre cualquier cosa da 0. Así que la raíz del numerador, porque he corregido estos errores 20.000 veces, la raíz de 12x es 0. Signo, denominador, total. Así que aparentemente un solo punto de inflexión es un punto donde la derivada segunda se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado, al que le voy a determinar entonces sus coordenadas, porque esta es la abscisa, me falta la ordenada. Tangente en el punto de inflexión, vuelvo a repetir que en realidad esta ecuación que está en celeste te sirve para hallar la recta tangente a la curva por cualquier punto de la misma, no exclusivamente por donde está el punto de inflexión. Porque en esta fórmula general, el A que aparece representa la abscisa de ese punto por el cual querés la recta tangente. En este caso sería la abscisa del punto de inflexión, pero podría llegar a ser la abscisa de cualquier otro punto del gráfico. Bueno, operé, esta es la ecuación de la recta tangente, recuerden que más que nada me importa su coeficiente angular o pendiente, que está vinculado con el ángulo de apertura. Vos pones en la calculadora shift tangente de 5/3 y te da más o menos el ángulo que abre esa recta tangente, y entonces sabés con qué inclinación va a tener lugar ese cambio de concavidad que tiene lugar en el punto de inflexión. Bueno, la ordenada en el origen coincide con la ordenada
del punto de inflexión, y en función a eso yo transporto toda la información a mi par de ejes coordenados, y luego mirando el signo de la derivada primera y mirando el signo de la derivada segunda, me tiro a cerrar el croquis. ¿Está? Bueno, y en el tiempo que me queda voy a tratar de explicarles a grandes rasgos lo que era este problema de optimización. Estaba muy lindo, me encantan. Cuando me implican a mí un desafío de tener que pensar un poquito más, que no es tan mecánica la cosa, obviamente esos problemas son los más jugosos, los más interesantes. Entonces, acá la letra decía lo siguiente: me proporcionaban este dibujo, o sea, hay un círculo, que es el que está pintado en amarillo, y una L, ¿está?, incluida o metida dentro de ese círculo, de tal manera que, digamos, estos vértices de la L son puntos de la circunferencia. Acá te dicen, se considera una chapa circular de diámetro 10 centímetros en la que se dibuja una letra L tal como se indica en la figura. Se sabe que los puntos A y B, son extremos de un diámetro. O sea que si vos trazás la recta que pasa por A y por B, eso es uno de los infinitos diámetros que puedo trazar por esta circunferencia. Ya saben que el diámetro en una circunferencia es la longitud de la cuerda. Cuerda es todo segmento que una dos puntos de la circunferencia, en este caso, pero cuando en particular esa cuerda pasa por el centro de la circunferencia, se llama diámetro. ¿Tá? El valor del diámetro, recuerden que está vinculado con el radio de la circunferencia, porque el diámetro dividido 2 te da la longitud del radio. Bien, después también me dan el valor de AD y BC, que es de 1 centímetro. Me piden hallar los valores de X y de Y que hacen mínima la zona marrón interior de la chapa. Se supone que esto está pintado de marrón, es como un amarillo amarronado. Lo que pasa que acá, al sacarle foto de eso, era marrón en el dibujo original, un marrón clarito. Bueno, ¿está? O sea que este es el croquis, lo repetí igual más adelante cuando les hice el desglose o el tratamiento del dibujo. A veces asusta mucho el dibujo y en realidad no es tan complejo. Bueno, acá está lo que yo les decía, tracé ese diámetro que me mencionan, ¿está? Mi función objetivo es que la superficie pintada de marrón, era todo esto, sea mínima. ¿Tá? Entonces yo necesitaría conseguir una fórmula matemática que me permita calcular la superficie amarronada. Lo más sencillo sería pensar en calcular la superficie amarronada, calculando la superficie de todo el círculo, el área de todo el círculo, y quitarle el área de la L, que a su vez la podés desglosar en dos rectangulitos. Y eso fue lo que hice. La superficie pintada marrón, que es la que yo quiero, es área de círculo menos área de la L. El área del círculo, y esto es lo que yo les decía, no les voy a dar las fórmulas de esas áreas o volúmenes de los cuerpos comunes, la tenés que tener tú. Entonces podés ir a Google y conseguirte una tabla de volúmenes y áreas de los cuerpos más comunes o construírtela tú. El área de un círculo es pi por r cuadrado. Y el área de la L la voy a desglosar después más adelante en el área de un rectángulo más otro que está acá. Bueno, acá empecé, yo no tengo el radio, entonces tenía así el diámetro, está acá marcado, y entonces le llamé X a esto y a esto que está acá. X, Y. Entonces vos tenés X e Y. Por Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa, que sería el diámetro al cuadrado, es cateto 1 más cateto 2 al cuadrado. Entonces, el diámetro solo es la raíz de esto, el diámetro sería, en el dato que ustedes tenían, acá estaba, ¿está?
te quedaba, eran 10 centímetros el diámetro, por eso 10 dividido 2 te da 5, yo te lo puse acá. El diámetro tenías de dato que eran 10 centímetros, 10 dividido 2, 5. ¿Está claro? Dividí todo entre 2 para sacar el valor del radio, y entonces el radio lo puedo cambiar por esta expresión. Así que cuando yo venía acá, cuando yo venía acá, pi por r cuadrado, el r lo reemplazo por esto, al estar al cuadrado va a ser esto al cuadrado y el 2 al cuadrado, que es un 4. ¿Tá? Voy ahora al área que yo les decía, el área de la L. Acá volví a repetir el dibujo. Esto es X, todo esto era Y, así que este rectangulito sería I menos 1 de largo y el 1 era el alto. Así que sería, yo qué sé, el de este rectángulo es lado por lado, X por 1, y el de este sería I menos 1 por 1. Así que el área de la L la puedo dejar escrita así. Así que volvemos aquí en este caso para desglosar un poquito, no te olvides que acá necesitas el R a la 2, y entonces yo por eso R a la 2 sería el 5 a la 2, y de este lado el R es esto era el R, pasé primero para acá, te quedó así, después lo elevé al cuadrado, ¿tá? Y bueno, acá hay una flecha nada más que aparece borrada, ¿está claro? Empecé a sacar ciertas relaciones, ¿tá? Si quieren despejan la I de acá, como hice yo, porque no se olviden que ustedes tienen que ir en busca de una función objetivo que solamente involucre una letra, o la X o la Y, pero no ambas. Entonces, yo justamente de esta relación que conseguí, pensé en despejar la Y en función de la X, o podría haber hecho al revés. Y luego volví a mi función objetivo, era pi por r cuadrado, menos, y acá tenías el área de la L, en el área de la L aparecía una I, que entonces voy a reemplazar por esto, y al sacar paréntesis, esta fue la expresión que me fue quedando para mi función objetivo. Ahora, si yo quería minimizar la función objetivo, recuerden que van a ir a estudiar ceros y signos de su derivada primera y determinar para qué valores de la variable, en este caso x, se minimiza la función objetivo. Bueno, derivé, esta es la expresión, y a esto le tenía que hacer ceros y signos. ¿Tá? Tomé el numerador, que era este, lo igualé a 0 porque quiero sus raíces. Obviamente esto es lo que yo llamo una ecuación irracional porque arrastra un símbolo de raíz del que me tengo que deshacer para despejar la variable. Para poder deshacerte del símbolo de raíz, habitualmente dejas el término que tenga la raíz solo a un lado y recién después elevás al cuadrado los dos miembros de la igualdad para de ese modo deshacerte de lo que sería la raíz cuadrada. Bueno, seguí todo ese procedimiento y llegué a este valor. Acá les aclaré que de estos dos posibles valores de x, en realidad, no te olvides que x es el alto de la L, un valor negativo no tiene sentido porque una longitud negativa no me sirve. Acá es lo que yo les puse acá. No es solución el menos, porque tampoco lo es de la ecuación original. Ahora voy a explicar otras cosas. Hice el denominador, en fin. Ahora, quiero que atiendan a una cosa porque se me está acabando el tiempo. Esta función objetivo, en realidad, tiene un problema de existencia, un dominio al que tengo que atender e ir teniendo en cuenta a la hora final de dar mis respuestas. Fíjense que esta función tiene una raíz cuadrada que, acuérdense, para que exista la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces es como que vos tendrías que ir estudiando el dominio de esta función objetivo, porque te va a ir restringiendo, limitando en tu zona a tener en cuenta. Yo esa atención en lo que es el dominio se los marqué acá, lo recordé, ¿tá? Acá le fui marcando cuando fui a analizar ceros y signos de la derivada,
bueno, que atiendan, porque en realidad vos tenías un problema de existencia, la función no existía, la objetivo, a la derecha del 10 o a la izquierda del -10, que fue lo que yo voy atendiendo durante todo mi razonamiento. Y en definitiva, dentro de lo que queda entonces, solamente veríamos aquí que la función aparentemente se minimiza cuando la x es raíz de 50. ¿Tá? También tenés eliminado de aquí para aquí, porque como la x es una longitud negativa no tiene sentido. Así que para minimizar la superficie marrón, la x vale raíz de 50, el correspondiente valor de y lo vas a determinar cuando, ¿dónde estaba la y? Por acá estaba, acá. Lo sustituyas aquí a la x y calcules cuál sería la y. Y entonces ahí pueden acceder a la respuesta porque la pregunta era cuáles eran las dimensiones de la L. Vayamos a la letra original. ¿Está? Ahí va. Hallar los valores de x e y, que hacen mínima la zona marrón interior de la chapa. En este caso sería lo que está en amarillo. ¿Está claro?